Ahora pasemos a otro tema, doctor Ortiz. ¿Cómo le parece que el señor Donald Trump, en el colmo de su torpeza y con ganas de hacerse la candidatura, pues ya no la candidatura republicana, porque ya es el candidato de los republicanos, con ganas de hacerse presidente de los Estados Unidos, ha dicho que Obama fundó el Estado Islámico? Eso no le cabe a nadie en la cabeza. Es que ese tipo, Donald Trump, no sabe qué hacer para atacar a los demócratas, atacar a Hillary Clinton. El hombre, el día jueves, Donald Trump acusó reiteradamente al presidente Obama de ser el fundador del Grupo Estado Islámico y se negó a retractarse de una denuncia flagrantemente falsa, a pesar de que los mismos miembros del Partido Republicano, senadores, representantes, le dijeron que retirara semejante barbaridad. Y un día después de lanzar ese ataque, en un acto tumultuoso, un montón de gente que lo seguía a Trump, Trump insistió en esa falaz acusación. Cuando el comentarista político de derecha, Hugh Hewitt, le preguntó si quería decir que la política exterior de Obama creó las condiciones en Irak y Siria que permitieron el florecimiento de la milicia, Trump respondió: no, quise decir que es el fundador del Estado Islámico, eso digo. Hugh Hewitt, el periodista, le preguntó si reconoce que Obama odia al Estado Islámico y trata de matarlos. En los últimos 2 años, Obama ha organizado una amplia coalición de países y ha ordenado más de 10.000 incursiones aéreas para derrotar a la milicia del Estado Islámico. Trump dijo: no me importa, él fue el fundador. La manera como salió Irak, esa fue la fundación del Estado Islámico. ¿De acuerdo? Posteriormente, en un discurso a empresarios de la construcción en Miami, dijo que el Estado Islámico le daría a su rival demócrata Hillary Clinton el premio a la jugadora más valiosa. Su único competidor es Barack Obama. Y añadió que el Estado Islámico tiene la gran esperanza de que Clinton gane las elecciones. Mire usted lo necio, lo torpe, lo falta de argumentos que es Donald Trump. ¿Cómo era que ni siquiera los mismos miembros del Partido Republicano le quieren semejante estupidez? La campaña de Clinton acusó a Trump de decir idioteces al país sin presentar planes antiterroristas propios. El principal asesor político de Clinton, Jake Sullivan, vinculó al candidato republicano con el presidente ruso Vladimir Putin. Esa es la triste historia. Dice: una vez más se hace eco de los ataques de Putin y nuestros adversarios a los líderes y los intereses de Estados Unidos, dijo Sullivan. Podemos ver entonces, doctor Carlos Ortiz, cómo en la política norteamericana suceden cosas tan terribles y tan salidas de los cabellos como lo que sucede en la política colombiana. Aquí, por ejemplo, hay unos tipos, entre esos su gran amigo Álvaro Uribe, que han acusado al presidente Santos de ser castrochavista, solo por conseguir una adhesión de algunos despistados que están por ahí, sabiendo de que Santos no tiene nada de comunista, que es de la misma línea de derecha del mismo doctor Uribe que lo tuvo en el gobierno los 8 años. ¿Cómo va a ser castrochavista un hombre como Juan Manuel Santos, que ha sido una de las familias más influyentes de este país, educado en Londres? La diferencia entre Álvaro Uribe y Santos, mi querido Carlos Ortiz, está no en la orientación política. Ambos son de derecha. Ambos le pusieron impuestos y le ponen impuestos al pueblo. La diferencia, ¿sabe dónde está? En cómo lograr la paz. Mientras para el doctor Álvaro Uribe en sus 8 años, gastándose 220 billones de pesos, sus 8 años de gobierno, se gastó 220 billones de pesos atacando a la FARC y no la pudo acabar. La dejó, como dijo él mismo, con la cabeza viva. Y el señor Juan Manuel Santos una vez vio con sus propios ojos, y siendo el timón del Ministerio de Defensa en el gobierno de Uribe,
tomó la decisión de acabar el conflicto por la vía política. Pero viene que en el fondo ambos buscaron lo mismo. Uribe se la jugó con la parte bélica, militar, guerrera, para acabar la FARC a bala. No lo logró. Juan Manuel Santos se la juega políticamente y está a punto de lograrlo. Allí no hay diferencias ideológicas, ¿no? Allí hay una diferencia de táctica. La ideología es la misma. No es castrochavista Uribe, ni tampoco es castrochavista Juan Manuel Santos. No es farterrorista, como dicen los amigos de Uribe Santos, no. Santos escogió el camino político para acabar con la guerrilla, que fue la misma decisión que tomaron los expresidentes anteriores. El expresidente Belisario Betancur ensayó hacer la negociación política con la FARC. El expresidente Andrés Pastrana Arango también intentó hacer la paz con la guerrilla de la FARC. El doctor Álvaro Uribe en su momento también intentó hacer la paz, presionando con la guerra. Ahora que vamos a coronar el fin del conflicto, o sea, la entrega de las armas de la FARC, pues no se entiende cómo los que en el pasado hicieron el intento de desarmar la FARC y no lo consiguieron, hoy sean críticos acérrimos del fin del conflicto con la FARC. Allí está el veneno, señor Ortiz, y no necesariamente hay que atacar al doctor Uribe, no. Yo dije ayer y he dicho en todas partes que Uribe fue un buen presidente, lo que es un mal expresidente. Y es un mal expresidente, ¿por qué? Porque es que como expresidente, pues la obligación de él era quedarse pendiente y respetar las decisiones del sucesor de él, que fue elegido democráticamente en 2 periodos. La obligación del doctor Uribe no es volverse una piedra en el zapato del gobierno del doctor Uribe por el solo hecho de que no le copió en algunas cosas, ¿no? Doctor Álvaro Uribe cumplió un periodo y hoy se retirado, como hace todo el mundo, los alcaldes, los gobernadores, todos inclusive los jueces, los magistrados cuando salen dejan de opinar de la corporación de donde están. Y por eso yo digo que el doctor Uribe, siendo un gran presidente, es un pésimo expresidente, porque quiere que quien ha sido elegido por voto popular sea su títere, sea su muñeco de donoso, y eso no puede ser. Entonces lo que hemos visto los colombianos últimamente es que la crítica no es contra la paz en sí, aunque se pongan allí algunos argumentos, sino que el problema es quién hizo por lo menos quién está haciendo el proceso de paz. Las críticas van enfiladas a Juan Manuel Santos. No hay una crítica real frente a los temas acordados en La Habana. Uno no encuentra, por ejemplo, que alguien le diga a uno que es enemigo frentero de la reforma integral agraria que está planteada en el punto 1 de la reforma. Uno no encuentra un solo tipo que le diga a uno que es enemigo o que no le gusta el estatuto de la oposición. Uno no encuentra un solo tipo que le diga a uno que está en contra de la política de combatir la minería ilegal y de combatir la tala indiscriminada de bosques, que combata también, como está pactado en los acuerdos de La Habana, el tráfico de estupefacientes, la siembra de cultivos de coca. Todo eso está planteado porque se habla de sustitución de cultivos. Pero uno sí encuentra unos tipos escribiendo en internet, por las redes sociales, todos los mensajes contra Juan Manuel Santos, como si Juan Manuel Santos fuera el dueño del proceso de paz. No, a él como jefe de Estado, cumpliendo su obligación constitucional, le toca jalonarlo. Pero quienes realmente lo apoyamos somos todos los colombianos. Es un derecho de todos los colombianos la paz. No es un regalo que nos deje Juan Manuel Santos. Está consignado en la misma Constitución. ¿Cómo la ve, señor Ortiz? Estoy de acuerdo con usted
que no se justifica que quien fue defensor en su gobierno de que se abriera un proceso de paz con la FARC como el doctor Álvaro Uribe Vélez, ahora le esté poniendo palos a la rueda. Le esté poniendo palos a la rueda por un simple capricho, por una simple vanidad, o por un odio por el distanciamiento que él ha tenido con el actual presidente de la República. Por eso yo no he escatimado en decir que me parece una posición cínica e hipócrita de que quien sí estaba interesado en la paz y no lo pudo lograr por distintas razones que no viene al caso ahora analizar, por distintas circunstancias, entonces que estuvo interesado en abrirle una brecha, un espacio a ese proceso de paz, ahora se oponga al proceso de paz que prácticamente está a punto de ser una realidad nacional. No entiendo y no me explico por qué esa posición egoísta de quien se desempeñó con creces en la presidencia de la República durante los 2 periodos en que estuvo al frente de los destinos de la nación. Dejemos pues que Juan Manuel Santos, para bien de los colombianos, culmine esta tarea para evitar más violencia, para evitar más muertos en el país. Esta guerra ha dejado más de 500.000 personas muertas según las estadísticas y 7 millones de desplazados. Para que esto sea un éxito, porque como decía un general salvadoreño, en esa guerra fratricida también que vivió ese país y que culminó en un proceso de paz entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Estado salvadoreño, decía estas palabras: al futuro echémosle tierra, al presente sembrémosle flores. Al futuro no, al pasado. Al pasado, eso es. Échele tierra. Échele tierra. ¿Usted cómo le va a echar tierra al futuro, hombre? No, al pasado echémosle tierra, me equivoqué. Bueno, reconozca que equivocó, porque si no los oyentes lo van a coger a pedradas, hermano. Tuve un lapsus ahí, me disculpa mi distinguido contertulio que tuve un lapsus allí, pero no se duerma. La verdadera frase de este general salvadoreño es: al pasado echémosle tierra, al futuro sembrémosle flores. Mire, señor Ortiz, ya para terminar, pues yo quiero pues también dejar claro que es que Donald Trump, acusando a Hillary Clinton y al presidente Obama de ser creadores o fundadores de ese Estado Islámico, le está insultando la inteligencia a los gringos y a la humanidad en su totalidad. Es un hombre que cree que los demás no piensan. ¿Cómo va a creer que el presidente Obama, que ha sido el principal perseguidor del Estado Islámico, ha encabezado toda la coalición, donde han hecho 50.000 ataques para tratar de acabar con esa organización terrorista? ¿Cómo va a creer pues cómo va a creer el pueblo norteamericano semejante estupidez, como dice la campaña de la próxima presidenta Hillary Clinton? Lo otro es que el Estado Islámico no es consecuencia de que Estados Unidos haya ido a Irán, no.
Es que nosotros sabemos, los que hemos leído algo de historia, que los estados islámicos existen desde el siglo 3 y 4 después de Cristo. Desde la muerte del profeta Mahoma se trató de armar un estado islámico, y hubo un estado islámico que llegó hasta comienzos del siglo XX, que llegó incluso a ocupar lo que es Turquía. De manera que echarle la culpa a Barack Obama, un hombre de la década del 60, de ser fundador de un estado islámico, es una solemne estupidez, es una ignorancia supina de lo que es la historia de la humanidad. Es que Donald Trump debería leer la historia. Pero el Estado Islámico existe desde los primeros siglos de la era cristiana. No había nacido Hillary, ni Barack Obama, ni el doctor Oliveros. De manera que el señor Donald Trump acude a estos argumentos pescando votos de gente que no conoce nada. Voto emocional. Voto de gente que oye y no analiza. ¿Cómo se le ocurre a semejante petardo de Donald Trump decir semejante barbaridad? Y mucho menos decir que la salida de los Estados Unidos de Irak creó el Estado Islámico, porque eso no es cierto. Estados Unidos salió de Irak porque es que Estados Unidos nunca debió haber estado en Irak. El señor expresidente George W. Bush, cuando le declaró la guerra a Saddam Hussein, lo hizo sobre 4 mentirísimas. Una de esas mentiras era que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Otra de las mentiras era que Saddam Hussein tenía también desarrolladas armas químicas. Otra mentira, que es una verdad medias, que le dijo que dijo el presidente Bush, es que Saddam Hussein era patrocinador de Osama Bin Laden. Falso. De manera que cuando los Estados Unidos entraron a Irak, invadieron ese país, lo que quedó en el ambiente de toda la humanidad era que era por el petróleo iraquí. Pero esa entrada a Irak, provocada por el expresidente George W. Bush, generó un problema grandísimo en el Oriente Medio. ¿Por qué? Porque para derrocar a Saddam Hussein, según las cuentas de las Naciones Unidas, murieron 500.000 iraquíes. Y la organización que tenía Saddam Hussein con los sunitas en el manejo del Estado daba cierta tranquilidad en esa región del Asia. Pero sucede que al asesinar a Saddam Hussein y destruir las fuerzas de seguridad de Saddam Hussein, entraban a manejar el país los chiitas, quienes se aliaron con los chiitas de Irán, y ahí sí crearon el caos. Y la antigua guardia republicana de Saddam Hussein se sumó a esos rebeldes que ya estaban hablando de un estado, de un califato, y por eso es que se presentó lo que se está presentando en Siria, en Irak y en toda esa zona de Asia. De manera, mi querido amigo Carlos Ortiz, que al señor Donald Trump hay que mandarlo a que lea la historia y que no la tergiverse. ¿Por qué? Porque es que el presidente Obama lo que hizo fue sacar a Estados Unidos de una guerra que se inventó un expresidente republicano. Los Estados Unidos perdieron más de 5.000 soldados norteamericanos. Se gastaban 50 o 100 millones de dólares diarios en una guerra que no era de ellos. Lo que hizo el presidente Obama fue sacarlos. Sacar a los gringos de esa guerra, organizar el ejército iraquí y prepararlo para que ellos mismos asumieran sus propios problemas, que es lo que debe ser. De manera que el señor Donald Trump en este momento es un mentiroso, es un hombre de argumentos falaces, que en lugar de causarle daño a la campaña de Hillary Clinton, lo que le va a causar es una ganancia múltiple, porque hasta el más elevado de los electores gringos tenga la seguridad, señor Ortiz, que sabe que lo que dice Donald Trump son mentiras, pero inmensas, no mentiritas, sino mentirísimas.
Con este análisis me despido de todos ustedes, oyentes de lapazestéreo.com, y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Despídase, Carlos Ortiz. Hasta luego a los oyentes de Magazine, y será en otra próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.